oportunidad de abrir el micrófono y poder hacer en forma audible la pregunta. Si alguno no tiene micrófono, bueno, la escribirá en el chat y trataremos de ir respondiéndola. Bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy. La clase de hoy nos toca hablar acerca de lo que son parámetros. Vamos a compartir la PPT. Aguárdenme que compartimos. Aguárdenme que abro la ventana del chat para que poder verla. Bien. Bueno, están todos viendo la ventana del PowerPoint. Con que, no, a ver, disculpen, nosotros al que se una tarde no podemos volver a repetir las cosas, ¿sí? Así que las consultas son a partir de el momento que cada uno se conectó, ¿bien? Porque si no, no podemos estar volviendo a repetir. ¿M? El tema es así, nosotros la agenda que tenemos para el día de hoy es poder ver la comunicación entre módulos, que no es otra cosa que el concepto de parámetros, ¿sí? Ustedes en el curso de ingreso estuvieron trabajando con módulos, como dijimos la clase pasada, y también estuvieron trabajando con comunicación entre módulos, ¿sí? Nosotros teníamos la comunicación entre módulos, la hacíamos por medio de parámetros. Y dijimos que esos parámetros son parámetros de entrada y parámetros de entrada y salida. Eso es lo que veníamos trabajando en el curso de ingreso. Es más, ustedes rindieron un examen en el curso de ingreso donde tuvieron que desarrollar un ejercicio, ese ejercicio lo tuvieron que modularizar y la comunicación entre los módulos y el programa principal tenía que ser por medio de parámetros. Nosotros vamos a continuar trabajando de la misma manera, o sea, vamos a seguir modularizando, nada más que ahora, como vimos la clase pasada, no solamente tenemos lo que eran los procesos, ¿sí? Que nosotros acá en KDP los llamamos presidios, ¿sí? Procedimientos, sino que también tenemos las funciones, ¿sí? Function. Ahora, tanto los procedimientos como las funciones se van a, nosotros desde el programa principal o entre ellos, se van a comunicar por medio de parámetros. Nosotros vamos a ver, además de la forma de comunicarnos con parámetros, que también tenemos lo que es la comunicación por medio de variables globales. Yo en la clase pasada, allá en el aula, les planteé los distintos alcances que tenemos con las variables. Pero les adelanté algo. Les dije que nosotros, más allá de que vemos el concepto de variable global y que podemos trabajar con variables global, no es recomendable el uso de variables globales. Por eso, toda la comunicación va a ser por medio de parámetros. Vamos a avanzar entonces. ¿Qué concepto nosotros vamos a estar trabajando? ¿Sí? Vamos a tener que la comunicación va a ser por medio de variables globales y por otro lado por medio de parámetros. Con respecto a las variables globales, sí, a ver, no se preocupen de aclarar en el chat, ¿sí? El chat es para que ustedes puedan interactuar conmigo, no con el resto, ¿sí? Entonces, el que entró tarde, desde el momento en que está, se une en ese momento, ¿sí? La clase teníamos para conectarnos desde 18:15. Los que van llegando se van conectando y a lo sumo después irán preguntando, ¿sí? La forma de comunicación es variables globales y parámetros. Lo que dijimos es, variables globales no es recomendable. ¿Por qué? Porque perdemos lo que es la integridad de la información. Ya la clase pasada, cuando vimos los alcances de las variables, nosotros fuimos mencionando algunos aspectos donde decíamos, si nosotros desde distintos módulos
alteramos el contenido de una variable global, eso se ve reflejado en todo el resto del programa. Por eso se puede realizar la comunicación con variables globales, pero no es recomendable. Nosotros vamos a trabajar con lo que es el concepto de parámetros en sí. Vamos a hablar un poquito de a qué nos vamos a referir con esto de los parámetros. Vamos a presentar esto un poquito más grande, a ver si viéndolo en tamaño más grande nos ayuda de por sí. Vamos a mirar un poco esto que tenemos acá. Nosotros nos encontramos, miremos el programa que estamos presentando en la PPT. Tenemos un programa ejemplo donde tiene una sección, ¿sí?, de variables globales. ¿Sí? Fíjense que X es una variable de tipo entero, pero es una variable global. Después vienen dos procedimientos, el presidio 1, el presidio 2, y después tenemos una sección para declarar variables, que es las variables locales al programa principal. Eso es para tenerlo nosotros presente en cuenta. Vamos a analizar un poquito lo que nosotros nos encontramos aquí. Nosotros nos encontramos que tanto el presidio 1 como el presidio 2 no tienen parámetros, no hay parámetros. Entonces fíjense que la única forma de poder comunicarnos si no tenemos parámetros es sí o sí con variables globales, que es lo que estamos mirando en pantalla. La variable X es global y el módulo 1, cuando dice a X le asigno X más 1 y hace un write de X, esa X es la X global, la variable global. Lo mismo el presidio 2, fíjense que el presidio 2 está haciendo lo mismo. A X le está asignando el resultado de dividir por 10, pero quedándose con el resto, y eso lo asigna a X. Con lo cual, la forma, por decirlo de una manera, de comunicarse, en cierto modo, podría ser por variables globales, como lo estamos presentando en el ejemplo. Bien, ahora, eso es, en cierto modo, algo que para nosotros sería conocido, por llamarlo de una manera, ya que el concepto de variables lo tenemos muy incorporado. El concepto de parámetros también lo tenemos incorporado. Lo que pasa es que ahora nosotros le vamos a hacer un cambio a ese concepto de parámetro, que es lo que viene a continuación. Nosotros vamos a trabajar con lo que es el siguiente criterio. Nosotros vamos a trabajar con dos tipos de parámetros. Un parámetro que es lo que se llama parámetro por valor y otro que lo vamos a llamar parámetro por referencia. ¿Qué significa esto del parámetro por valor y parámetro por referencia? El parámetro por valor es lo que en el curso de ingreso nosotros lo conocíamos como el parámetro de entrada. Y el parámetro por referencia es aquel que nosotros en el curso de ingreso lo trabajamos como parámetro de entrada y salida. Lo que pasa es que el concepto ahora de parámetro por valor y parámetro por referencia es un poco más complejo de lo que nosotros veníamos trabajando en el curso de ingreso. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a un parámetro por valor, que era lo mismo que el parámetro de entrada en el curso de ingreso, ahora para nosotros conceptualmente va a continuar siendo la forma en la cual un procedimiento va a poder recibir, o una función va a poder recibir información. ¿Sí? Pero, permítanme hacer esto, vamos a salir de este modo, de la presentación, y voy a detener el compartir acá. Y vamos a compartir OnPaint. Aguárdame que lo abrimos. Bien, ya tenemos esto. Ahora aguárdame que lo compartimos. Y vamos a compartir esta ventana. Bien. Vamos en este concepto de lo que es el Paint. Vamos a suponer que nosotros tenemos, yo voy a tratar de dibujar lo que sería una memoria, ¿sí?
Si yo digo, tengo la variable, tengo el parámetro por valor x de tipo integer, ¿sí? Y tengo una variable local que se llama, vamos a suponer, z, que es de tipo integer. Y tenemos que el prosidio 1, tiene el siguiente encabezado. Permítame escribir esto. Tiene el siguiente encabezado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Desde nuestro programa principal, aguárdenme que ampliamos un poquito esto, vamos a invocar a 1 con z. Previamente, vamos a decir que z vale 0. Y en el módulo, nuestro módulo, va a ser x es igual a x más 1. Bien. Eso es lo que hace el prosidio 1. Vamos a tratar de entender qué es lo que nosotros tenemos acá. Si yo digo, tengo una variable local z, no es otra cosa que decir, tengo un espacio de memoria que está reservado para la variable z. Cuando hablo de que tengo el parámetro x, no es otra cosa, en definitiva, que decir, tengo otro espacio de memoria que es para x. Aguárdenme que... Bien, perfecto. Así veo el chat. Fíjense en lo siguiente, nosotros tenemos, si esto es la memoria del dispositivo, no importa si es la computadora, teléfono, una placa Raspberry, un Arduino, el dispositivo donde nosotros vamos a correr nuestro programa. Nosotros vamos a reservar memoria para la variable local z y vamos a reservar memoria cuando se empiece a ejecutar el procedimiento 1. Cuando el procedimiento 1 se empieza a ejecutar, se va a almacenar memoria tanto para las variables locales que tenga el módulo, pero como también va a reservar espacio para todos los parámetros que tenga ese módulo. En este caso, el módulo tiene un único parámetro que es x. Y x es un parámetro por valor. ¿Por qué es un parámetro por valor? Porque si fuera un parámetro por referencia, la distinción hubiese estado en esto, por ejemplo. Prosidio 2, vamos a escribirlo así, y vamos a poner la palabra clave y la voy a poner así. Var x integer. La palabra clave var es lo que distingue que un parámetro sea por valor a un parámetro que sea por referencia. Cuando nosotros el parámetro le antecede la palabra clave var, significa que es un parámetro por referencia. Cuando el parámetro no le antecede la palabra clave var, es un parámetro por valor. Cuando nosotros hablamos de un parámetro por valor, lo que estamos hablando es que lo que tiene almacenado la variable z, que en este caso va a tener almacenado un 0, porque la estamos inicializando acá en 0, y llamamos al prosidio 1 como la variable z, al manejar un parámetro de entrada, lo que estamos hablando es que le estamos copiando la información desde la variable z a el parámetro x, con lo cual
X lo que recibe es un 0. Cuando yo digo X le asigno X más 1 dentro del presidio, no estoy haciendo otra cosa que decir, ¿X qué tiene? X tiene un 0. Más 1, 1. ¿Qué le guardo acá? Bueno, elimino este 0 y lo piso con un 1. Ahora bien, vamos a suponer que yo tengo un right acá abajo de 1. Vamos a escribirlo por acá. Right, entre paréntesis, z, punto y coma. Vamos a subirlo un poquito porque se me juntó todo. Right z. Ahora, si yo tengo ese right z que aparece ahí y quiero, en definitiva, imprimir, no va a imprimir un 1. Lo que va a imprimir es un 0. ¿Por qué va a imprimir un 0? Es porque la variable z tiene valor en la memoria 0. La variable x, o mejor dicho, el parámetro x que estuve utilizando dentro del presidio, es el que estuve usando para poder hacer la suma. Pero cuando se termina este módulo, automáticamente, cuando se termina el módulo, todo esto se libera. La memoria se libera, automáticamente. Vamos a aumentar un poco esto, el trazo. Automáticamente esto se libera. ¿Qué significa? Que el módulo se ejecutó, terminó la ejecución del módulo, la memoria se liberó, y cuando yo hago write de z, voy a imprimir lo que contiene z, que es un 0. Ahora, el concepto de parámetro por valor no es otra cosa que copiar lo que contiene la variable en el parámetro. Y el parámetro termina siendo un espacio más de memoria que yo le hago referencia como si fuera una variable. Fíjense que dentro del presidio 1, yo no tengo la sección de declaración de variables var x integer. No tengo eso. Lo que tengo es x dos punto integer. ¿Qué significa? Tengo un parámetro por valor. Tengo un punto de comunicación. En ese punto de comunicación, que es el parámetro por valor, se llama x. Y lo trato como una variable. Por eso en memoria se va a reservar espacio como si fuera una variable. Lo voy a poder manejar como una variable, pero es una variable local al módulo. Local al módulo. ¿Nos queda claro lo que es el concepto de parámetro por valor? ¿Alguno en el chat no le queda claro? Laureano Sabia. A ver, aguardame. Laureano, vamos a buscarte. Déjame ver dentro de la lista de participantes. A ver si cómo figuras. Laureano. Aguardame, Laureano. Laureano Sabia. Bueno, ahí, a ver si desactiva el micrófono, por favor. ¿Tenés micrófono, Laureano? No, Laureano, ¿micrófono tenés? Hola, hola. ¿Cómo andás? Ahí te escucho. Ahí está. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. A ver, contame cuál es la duda. Me perdí en la diferencia de parámetros por valor y cómo se conecta con el procedimiento. Bien, vamos por parte. Sí, Nosotros tenemos el presidio, vos estás mirando la pantalla, sí, ¿no? estoy mirando. Bien, tenemos presidio 1, ¿sí? Ujú. Todo lo que viene atrás del nombre que yo le puse al procedimiento, el procedimiento se llama 1. Todo lo que está entre paréntesis son los parámetros. Ok, Eso nos queda claro. ¿Bien? sí. Ahora, ¿cómo yo identifico si ese parámetro es por valor o es por referencia? Porque si fuera por referencia, le tendría que anteceder al nombre del parámetro, que se llama X, le antecede la palabra clave var. Bueno, ¿Bien? está. ¿Queda claro hasta ahí, Laureano? Sí, Bien. Esto en teoría le tiene que ayudar a todos los que están escuchando la clase, les tiene que ayudar esto que te estoy explicando a vos. ¿Bien? bien. Ahora, si yo dijera, yo quiero, o mejor dicho, yo quisiera que el procedimiento 1, lo voy a escribir acá abajo, mira, acá abajo. Voy a escribir y voy a escribir
presidio 1, y yo digo, quiero que el parámetro no sea por valor, quiero que sea por referencia. Entonces tendría que escribirle la palabra clave var y tendría que decir x, que es el parámetro, es de tipo entero. Entendido. ¿Bien? Sí, Entonces, si vos mirás el presidio de arriba 1 comparado con el presidio de abajo, que se llaman iguales, el primero tiene, el de arriba tiene un parámetro por valor, porque no tiene la palabra clave var, y el de abajo es un parámetro por referencia, porque tiene la palabra clave var. ¿Ahí queda claro? sí, ok. Bien, bien, hasta acá vamos bien. Ahora, esto es la distinción entre un parámetro por valor o por referencia para poder identificarlo, no para entender qué hace, sino para poder identificar cómo yo me doy cuenta cuándo el parámetro es por valor y cuándo el parámetro es por referencia. ¿Nos quedó claro entonces eso? Sí. Perfecto. Bien. Vamos a borrar esto que acabamos de escribir porque no quiero que se nos mezcle el concepto, ¿sí?, de lo que nosotros queremos explicar. Volvamos ahora, ya entendemos cómo identificar, cómo diferenciamos, cómo es un parámetro por valor, cómo es un parámetro por referencia. Vamos a ver cómo trabaja el parámetro por valor. Yo tengo esta zona que es la zona de declaración de variables locales, ¿sí? Y tengo declarada la variable z. ¿Bien? Sí, Cuando se declara la variable z no es otra cosa que decir se reserva un espacio de memoria para z. claro. Bien, ahora digo, a z arranco ejecutando el cuerpo del programa principal. Lo primero que tengo después del begin es z le asigno 0. Sí, Bien, entonces ¿qué hago? Vengo acá y digo, a z en la memoria le introduzco un 0. Eso es lo que, hasta ahí, ¿se entiende? sí, Bien, ahora invocamos a 1. 1 es el presidio que tengo acá arriba, lo invoco, o sea, lo llamo a que se ejecute. Eso es sí, invocarlo. Y ahora cuando yo lo llamo a ejecutarse, no puedo poner 1, punto y coma. Porque si yo pongo 1 y punto y coma, no le estoy pasando parámetros. Y el encabezado del módulo, fíjate que el encabezado del módulo, ¿qué espera? Un parámetro espera. claro. Porque entre paréntesis tengo x, dos puntos, integer. ¿Bien? Sí, Entonces, del lado del programa principal, ¿qué tengo que hacer con el parámetro? Lo mismo que hacemos en el curso de ingreso, pasarle una variable. variable. ¿Qué variable le voy a pasar? Z. ¿Bien? Claro. Ujú. Ahora, cuando inicia la ejecución del presidio 1, ¿qué hace la computadora? Dice, ¿el presidio tiene parámetros? Sí, tiene parámetros. ¿Qué parámetro tiene? Un parámetro por valor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Reserva memoria como si fuera una variable. Claro. Reserva memoria, ¿para quién? Para X. x, que es el parámetro. ¿Bien? Sí, Y ahora cuando dice x, ¿qué es x? X es el parámetro. ¿Sí? Vamos a borrar esto que tengo acá arriba para no mezclarnos. ¿Sí? X es el parámetro por valor. ¿Bien? sí, Si x es el parámetro por valor, cuando yo digo a x le asigno lo que tiene x más 1. Ahora, pará, ¿qué tiene x? X, y vamos a concentrarnos acá, cuando yo invoqué a 1 con z, z ¿qué contenía? 0. 0. X, ¿qué recibe? Recibe una copia de z. ¿Y qué tenía z? 0. 0. Entonces, ¿qué recibe? Recibe un 0. X recibe un 0. Recién ahí, cuando recibió el parámetro, recién empieza la ejecución del módulo y dice, ¿X qué es? X es el parámetro. Lo trata como si fuera una variable, pero es un parámetro. Pero fíjate que al ser un parámetro por valor, es como si fuera una variable local al módulo prácticamente. ¿Lo ves, Laureano? Claro, claro. Es como si fuera una variable local. ¿Este módulo tiene variables locales? No, ¿Por qué no? porque no es una variable. No, Porque falta la sección de declaración de variables. claro. Entre presidio y begin no tenemos la palabra clave var. Ujú. Y si yo tuviera la palabra clave var, tendría que decir que x dos punto integer para poder declararla como local del módulo. No tengo Claro. variables locales. Pero el parámetro, al ser un parámetro por valor, es como si fuera una variable local.
¿sí? Entonces, ¿qué recibe? Recibe una copia de lo que le paso por parámetro. Z vale 0, entonces ¿qué le hago? Una copia de lo que le estoy pasando por parámetro. Le paso un 0. Cuando ahora digo X, X es el parámetro. Entonces digo, ¿qué tiene X? X tiene 0, más 1, 1. Entonces piso el 0, ¿con qué? Con un 1. Bárbaro. Se termina la ejecución del procedimiento 1. Se terminó. ¿Qué hace la máquina? Automáticamente la máquina libera la memoria. Todo lo que había en memoria lo liberó. Ya no hay más reserva para X. Porque X era un parámetro del presidio. Es como si fuera una variable local del presidio. Se liberó la memoria. ¿Qué pasó con ese 1 que yo tenía? Lo perdí porque se liberó la memoria. ¿Se entiende? Ok. Si yo quería imprimirlo, tendría que haber hecho un write de X, ¿dónde? Dentro del presidio, debajo de la asignación, antes de Claro. hacer el end. Sí. Ahí tendría que haber puesto el write. ¿Sí? Sí. Entonces ahora vuelvo, se ejecutó ya la línea de 1. ¿Qué línea falta ejecutar en el cuerpo, en el programa principal? El write Z. Sí. ¿Y qué va a imprimir ese write Z? 0. 0. ¿Por qué? Porque la variable Z local tiene un 0. ¿Se Sí. entiende cómo trabajó el presidio? El Claro. procedimiento recibió información. ¿Qué recibió? Recibió una copia de la variable local del programa principal. ¿Cuál era esa variable? Z, que es la que está como parámetro. Entonces, lo que contiene Z es lo que se copia a el parámetro. Y ese parámetro, como es un parámetro por valor, trabaja como si fuera una variable local al módulo. ¿Bien, Laureano? Sí, entendí. Perfecto. No, por favor, cerramos micrófono. Bueno, déjenme mirar un poquito el chat. Bien, a ver, déjenme mirar un poco. Si me escriben todos, nos vamos a pasar, pero perdón, yo también me perdí un poco. Bien, no te preocupes, ya lo explicamos de nuevo. Eso ya lo explicamos. Bueno, no usaríamos el var, no tengo micro. Sería que si usamos parámetros por valor, no usaríamos el var. No, si usamos parámetros por valor, la palabra var es la que nos discrimina, por decirlo así, nos hace identificar si el parámetro es por referencia, es porque tiene la palabra var delante del parámetro. Si no tiene la palabra var, es un parámetro por valor. Eso es independientemente de que yo tenga una sección de declaración local. Bien, Joana. Si se imprime Z, que es 0, sí, si imprime Z, Z valía 0, sí. Entonces va a imprimir 0. No, por favor, Joana. Bien. Leonardo imprime un 0, sí. Es así, porque Z tiene un 0. Bien, el resto, ¿quedó claro para el resto? Vamos a hacer más fácil, porque la gran mayoría, si lo entendió, me va a escribir que sí. ¿Hay alguno que no le haya quedado claro? Tratamos de explicarlo de otra manera. Bien, bueno. No, pará, Joac. O Joaquín, no sé cómo será el nombre completo tuyo. Esto es un ejemplo que nosotros estamos poniendo. A ver, es un ejemplo muy trivial, muy trivial. Lo estamos tratando de poner para entender cómo funcionan los parámetros, ¿sí? Y poder, mejor dicho, interpretar cómo trabaja un parámetro por valor. Bien, esa es la idea. El var se pone cuando son parámetros por referencia, que es lo que vamos a ver ahora. Por ahora, el tema es parámetro por valor, que es lo que nos tiene que quedar claro a todos. Bien, vamos a avanzar entonces. Voy a dejar de compartir el Paint, así avanzamos con el tema del ejemplo que teníamos. Vamos a compartir nuevamente, pero la presentación. Bueno, vamos a mirar un poquito, lo voy a tratar de poner esto de nuevo en pantalla completa, así a ustedes no lo ven tan chico. Vamos de nuevo con este tema.
A ver, cuando nosotros hablamos de un parámetro por valor, lo que estamos hablando es el medio de comunicación por el cual el módulo recibe información, y en definitiva trabajar con un parámetro por valor es recibir una copia. Yo recibo una copia. A veces yo lo trato de explicar esto como para que se entienda y se vea, como cuando ustedes van a hacer un trámite a alguna oficina por ejemplo, van a hacer un pago con una tarjeta de débito. Generalmente ustedes les piden el DNI para constatar que el titular de la tarjeta son ustedes, ¿sí? Por más que te están viendo la cara y demás, ellos necesitan constatar que el DNI, como figura el nombre y apellido, es lo mismo que figura en una tarjeta de débito, crédito o lo que sea. Vamos a suponer que yo tengo que hacer un trámite. Me presento en una oficina y tengo que dejar una copia del DNI, una copia de mi DNI. Yo no le voy a dejar la tarjeta de DNI mía. Lo más probable es que sacaré una fotocopia y le dejaré esa fotocopia. ¿Qué puede hacer el de la persona que está atendiendo en la oficina, que me reciba el trámite? Me va a recibir la fotocopia y es más, si quisiera podría resaltar mi nombre con un resaltador, escribirle con virome arriba, no sé, ponerle un número de cliente, un número de trámite, lo que sea. Pero lo está haciendo sobre la fotocopia, no lo está haciendo sobre la tarjeta DNI. Entonces, eso es la idea de un parámetro por valor. ¿Qué significa? Yo le paso una copia. Dentro del módulo yo lo puedo modificar, lo puedo alterar, pero en el programa principal no se ve reflejado nada. No hay ningún cambio, no cambió nada. ¿Por qué? Porque todo se hizo sobre la fotocopia, sobre la copia. Esa es la idea. En cambio, cuando nosotros trabajamos con un parámetro por referencia, nosotros no estamos pasando una copia, sino que estamos trabajando con el lugar original. Vamos a volver al Paint. Detengo esto y vamos a volver ahora a compartir el Paint. Y vamos a poner un ejemplo para que nos quede claro lo que queremos explicar. Vamos a modificar este encabezado. Este encabezado ahora, en vez de ser un parámetro por valor, le vamos a poner al encabezado un parámetro por referencia. ¿Qué significa? Vamos a escribir procedure 1 y ahora entre paréntesis, palabra clave var. La palabra clave var me está indicando que lo que viene atrás es un parámetro por referencia. Por referencia. Esto les va a quedar grabado, no se lo van a olvidar. Bueno, parámetro por referencia. ¿Por qué? Porque tiene la palabra clave var. ¿Sí? No es necesario que vaya con mayúscula. Puede ir en minúscula, eso no hay ningún problema. Yo lo estoy escribiendo con mayúscula para resaltar la situación, que es un parámetro por referencia. Pero lo podés poner en minúscula. Acuérdense en que en este caso nosotros estamos trabajando con un lenguaje que lo escriba en mayúscula o minúscula no nos va a afectar. Hay lenguajes que sí, son sensitivos a sensitive case, se llama, ¿qué significa? Que hacen la distinción entre mayúscula y minúscula. Acá no tenemos ese problema, así que no nos preocupemos. Bueno, la diferencia con el ejemplo anterior es el mismo ejemplo, pero lo que cambia es que el parámetro ahora es un parámetro por referencia. Insisto de nuevo con lo mismo, y discúlpenme que lo estoy repitiendo, pero es para que nos quede claro a todos. Entre paréntesis, detrás de la palabra que identifica el procedure, el nombre, el identificador del procedure, todo lo que va entre paréntesis es la lista de parámetros. Yo podría tener más de un parámetro separados, por ejemplo, con distintos puntos. Termina el punto y coma y ¿qué escribo? Y, dos puntos, char, por poner algo. Y los voy separando. Y cada uno es un parámetro. Ahora lo vamos a ver, no se preocupen, no se adelanten a escribir nada, que ahora tengo ejemplos que ahora vamos a ver. Pero le estoy adelantando, que yo puedo tener más de un parámetro, como manejamos en el curso de ingreso. La diferencia es que en el curso de ingreso nosotros al parámetro de entrada le poníamos la letra E delante del parámetro.
Acá al parámetro por valor no le ponemos nada. Al parámetro entrada-salida en el curso de ingreso le ponemos las letras ES mayúscula. En cambio acá se pone la palabra var y no es necesario que sea ni mayúscula o minúscula, puede ser cualquiera de las dos. ¿Sí? Ahora, vamos a empezar de nuevo con el ejemplo, a ejecutar el ejemplo. Voy a venir acá, voy a borrar este espacio de memoria y vamos a empezar como si estuviéramos desde cero. Arranca la ejecución de este programa. Tengo el presidio 1, tengo la variable local z y tengo el programa principal. Y dice z es una variable local. Entonces lo que voy a hacer es reservar espacio para la variable z. Esto es lo que se reserva en memoria. Tengo un espacio reservado para la variable z. Y ahora digo, a z le asigno 0. O sea que a z en memoria se guarda un 0. Porque ejecuté esta línea, la primera línea del programa principal. Ahora se ejecuta, se invoca al presidio 1. El presidio 1 se le pasa entre paréntesis los parámetros que sean necesarios. Como tengo un único parámetro, le voy a pasar una única variable, ¿sí? Y la variable que yo tengo en el programa principal es z, le paso z. Ahora, a diferencia del anterior, cuando se empieza a ejecutar uno dice, ¿hay entre paréntesis algo? Sí, tengo entre paréntesis parámetros. ¿Cuántos parámetros tengo? Uno solo. ¿Ese parámetro cómo se llama? X. ¿Y ese parámetro de qué tipo es? ¿Es por valor o por referencia? No, tiene la palabra clave var, entonces es por referencia. ¿Y el parámetro por referencia qué es lo que hace? Y miren lo que está haciendo. Agarra y dice, a este lugar también lo apunta X. Miren lo que estoy haciendo. No dibujé una cajita nueva y le puse X como hacíamos en el ejemplo anterior. Lo que estoy haciendo es X también está apuntando al mismo lugar que Z. Está apuntando al origen. Es como si yo fuera a la oficina y en vez de dejar una fotocopia en el trámite, le doy mi tarjeta de DNI y el empleado, vamos a suponer, agarra mi tarjeta de DNI con un montón de papel y le mete un ganchito. Una engrampadora, le mete un gancho. ¿Qué hace? Me arruina la tarjeta de DNI. ¿Por qué? Porque me está tocando el original. Bueno, eso es un parámetro por referencia. No hace una copia de lo que le están pasando. Está trabajando con la información de origen directamente. ¿Queda claro? Aguárdenme un minuto que abro la ventana, que no estoy viendo la ventana del chat. Exactamente, Eliseo. Tiene acceso, no es que lo modifica, tiene acceso a poder modificarlo. Es como si vos llevas tu DNI a la oficina y ya te digo, agarra, no sé, un indeleble y te lo escribe arriba de la tarjeta de DNI. Y vos, ¿qué le vas a decir? Che, pará, me estás alterando la tarjeta de DNI. ¿Se entiende? No es que vos le pasaste una fotocopia, no, le diste el DNI directamente y él te lo está alterando, te lo puede alterar. No, Leonardo, no es que vos lo vas a alterar, fíjate, mirá, el parámetro, el presidio 1, tiene un parámetro, X. Ese parámetro es por referencia, está apuntando al origen. Y fíjate que ahora, cuando ejecuto el cuerpo del procedimiento 1, automáticamente estoy diciendo, a X le asigno ¿qué? X más 1. ¿Qué tiene X? Lo que está apuntando a Z, ¿qué tiene? Un 0. 0 más 1, 1. Ese 1, ¿dónde se guarda? En X. ¿Y X dónde está apuntando? X está apuntando en Z. Entonces, ¿qué pasó ahora? Chao. Se perdió el 0 y ahora quedó, ¿qué cosa? Un 1. Se tocó el origen. ¿Se entiende, Leonardo? Obviamente que todo va a depender cómo yo lo programo. Va a depender de cómo lo hacemos nosotros. A ver, nosotros acá nos estamos formando, estamos aprendiendo fundamentos de programación. Ustedes se van a formar profesionalmente. Pero lo que estamos haciendo es entender cuál es el concepto de un parámetro por referencia y que ahora eso está apuntando al lugar original. Y si yo toco el lugar original, esa información quedó modificada. Lo que pasa es que vos para poder hacer un cálculo, Leonardo, sin modificar
la información original, no podrías utilizar el parámetro X, tendrías que declarar otra variable distinta en el módulo. Pero medio como que no tiene sentido eso. Por eso, la idea es que vos puedas, por medio de un parámetro por referencia, hacer un producto, una modificación, un cálculo, lo que sea necesario, y que eso se refleje en el programa principal. ¿Por qué? Porque si vos haces ahora un write de Z en el programa principal, ¿qué va a imprimir? Lo que estás viendo en la pantalla. ¿Qué es lo que estás viendo en la pantalla? ¿Qué Z que tiene? 1, 1, exactamente. ¿Hay alguno que no lo ve esto? No es difícil el tema es que poder entender y visualizar lo que estamos planteando. Si lo visualizamos y lo entendemos, el tema no es difícil. Bien. Bueno, entonces avanzo. Voy a detener la presentación. Guarda X donde está Z porque invocaste a 1 y entre paréntesis está Z. Sí, en realidad porque vos vas a tener... Es como si yo te dijera Z es, no sé, vos querés llamar a un contacto tuyo. No sé, querés llamar a un amigo, amiga, lo que sea. Un familiar, lo que sea. De un extremo del lado de la comunicación estás vos y del otro lado está la otra persona. Entonces, es como vos tenés una comunicación un punto a punto entre tu teléfono y el teléfono del otro contacto, ¿sí? Entonces ahora, lo que te habla, por decirlo así, el audio que vos recibís del otro contacto, lo estás recibiendo vos. Y en este caso, de un lado tengo Z y del otro lado tengo X. Entonces, cuando yo estoy modificando X, esa información está llegando directamente a Z. ¿Por qué? Porque es un parámetro por referencia. Si yo hubiese usado un parámetro por valor, que era el ejemplo anterior, el programa principal nunca, o sea, la variable Z nunca se iba a modificar, nunca, porque el parámetro por valor es local al módulo, local al módulo. En cambio, el parámetro por referencia, lo que estoy haciendo es modificar directamente el lugar de memoria, la dirección de memoria, donde está almacenado la información que me están pasando, que en este caso es la variable Z. Bien, bien, bueno, detengo el Paint, ¿sí? Vamos a volver de nuevo a la presentación, así avanzamos un poquito más. Bueno, ya tenemos en claro entonces el concepto de parámetro por valor, tenemos en claro el concepto de parámetro por referencia. Vamos a ver cómo los usamos. Bueno, esto no es otra cosa que poner en texto lo que acabamos de ver en el Paint. Fíjense en que el procedimiento por valor, todos los parámetros, esto que yo les decía, tengo el parámetro nombre 1, el parámetro nombre 2. Cada uno con su respectivo tipo de dato. Pero ambos parámetros son parámetros por valor. No tienen la palabra clave var delante del parámetro. En cambio, en el parámetro por referencia, fíjense en que tengo nombre 1 como parámetro, nombre 2 como parámetro, pero cada uno delante de sí tiene la palabra clave var. Y fíjense en que acá está con minúscula escrito. O sea que es indistinto, o sea, mayúscula, minúscula, no pasa nada. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el tema acá? Que al tener la palabra clave var delante del parámetro, ese parámetro es por referencia. No tenerla, el parámetro es por valor. Aclarado el punto en esta PPT, avanzamos a la que sigue. Vamos a plantear este ejemplo. El siguiente programa. Programa número 1. Dice, realiza un programa que lea pares de números. Pares de números. ¿Qué significa? Si estoy hablando que quiero leer un par de números, ¿sí? Voy a leer 2 números. Eso es lo que me están pidiendo. Ahora, esos 2 números que me piden leer tienen que ser mayores o iguales a ceros. ¿Cuándo va a finalizar la lectura de los pares de números?
cuando venga el par, o sea, haber leído dos veces seguidas el número 0. Cuando el número 1 del par y el número 2 del par, los dos sean 0. ¿Qué me piden procesar? ¿Qué me piden calcular? ¿Qué me piden hacer? Fíjense en lo que dice el enunciado. Informe la cantidad de veces que el número más grande del par fue un número impar. ¿Qué me están pidiendo? Que compare los números. El par tiene dos números. Ahora, yo tengo que comparar esos dos números. ¿Cuál es más grande, el número 1 o el número 2? En función de eso, si es más grande el primer número, el número 1, tendría que ver si ese primer número es impar. Si no es impar, no me interesa. Entonces, sigo analizando o leo un nuevo par de números. Eso es lo que me están pidiendo. Por eso el ejemplo, fíjense en el ejemplo que aparece acá en la presentación. Vamos a tener, se lee el par 9-10, el número 9 y el número 10. ¿Cuál de los dos es más grande? El segundo número del par, el 10 es más grande. Ahora, ¿10 es impar? No, 10 es par. Con lo cual no lo cuento, no me interesa considerarlo. Vuelvo a leer dos números más, el 0 y el 15. El número mayor es el segundo número, el 15. Ahora, ¿15 es par o es impar? No, es impar. Entonces lo considero, lo contabilizo. Y vuelvo a leer dos números más, el 13 y el 8. ¿Cuál es mayor? El 13. ¿13 es impar? Sí, es impar. Lo contabilizo, ya tengo dos números mayores que son impares. Y ahora vuelvo a leer de nuevo, pero leo número 1 del par 0, segundo número del par 0. Con lo cual, el enunciado me decía que cuando venía el par de números 0, 0, se terminaba. Bueno, y ahí tengo que informar. ¿Qué es lo que tengo que informar? El contador que venía contabilizando, que vale 2. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la estructura de datos para procesar este ejercicio? Aguárdenme que abro el chat. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería? Eliseo dice un repeat until, Matías Caubet dice un while, Fabricio dice un while, Nahuel dice un while, Mauro también, un while. Y sí, por mayoría, no solamente por mayoría, sino Eliseo, te tengo que decir que no es un repeat until. ¿Sí? Sí, mirá, vos, Eliseo, una cosa es leerlo para poder analizar la condición, pero otra cosa es lo que leo, eso que leí lo tengo que procesar. Y eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Yo tengo que dejar de procesar cuando viene el 00. Si vos pones un repeat until, vas a leer, vas a tratar de comparar si 0 es mayor que 0 para poder ver cuál es el mayor, que en realidad ninguno de los dos va a ser mayor, para ver si realmente ese mayor es impar, que tampoco lo vas a poder analizar porque 0 no es mayor que 0. ¿Se entiende, Liceo? Entonces, yo voy a tener que leer el 00 y analizar si esos dos que vinieron son 0. Si son 0, entonces no tengo que hacer nada. Por eso es precondicional. Necesitamos utilizar un while. Sí, nosotros vamos a leer, antes de entrar al while, vamos a analizar la condición en el while, y lo último que vamos a hacer del while, luego de procesar, va a ser volver a leer, Ignacio. Ahora lo voy a mostrar en el ejemplo, pero estoy tratando de responder ahora a la pregunta de cuál sería la estructura de control principal de este programa. La estructura de control es un while, no puede ser un repeat until, es un while. Ahora, ¿podemos modularizar este programa? ¿Qué les parece? ¿Lo podemos modularizar? Sí, lo podemos modularizar. Bien, ¿qué módulos les parece que podríamos tener? El módulo mayor, para poder ver cuál de los dos números es el módulo mayor. El módulo ver si es más que par, es ver si es impar, porque a nosotros lo que nos interesa, Fabricio, es analizar los que son impares. ¿Sí? Que es la comparación que vamos a hacer. La comparación sería ver cuál es mayor, en realidad. ¿Sí? Bien.
Bien, esos serían los módulos. Los módulos serían dos prácticamente. Nosotros tendríamos el programa principal y básicamente tendríamos dos módulos. El módulo mayor y el módulo impar. Ahora lo vamos a ver en pantalla. Y ahora lo que vamos a tener que pensar sí es qué información, cómo se van a comunicar estos módulos con el programa principal. Si van a tener que recibir información y si van a tener que devolver información. Eso es lo que tenemos que pensar. Miren, si nosotros implementamos el módulo mayor, ¿qué tendría que recibir ese módulo mayor? Los dos números, perfecto, Ignacio. Los dos números, Nahuel, sí. Y esos dos números, ¿los voy a tener que modificar? ¿Esos números los voy a tener que alterar? ¿Los voy a tener que modificar? No. Entonces, si no los tengo que modificar, esos dos números, ¿qué tipo de parámetro pueden ser? ¿Por valor o por referencia? Por valor. Y esto es lo que quiero que vean todos. Ahora lo vamos a ver en la siguiente presentación, el código. Pero estamos haciendo un análisis, lo estamos pensando entre todos. Sin ver código lo estamos tratando de pensar. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo con estas preguntas. Tratar de preguntarnos cosas para pensar un poquito y determinar a ver qué módulo, qué estructura tendría el programa, cuántos módulos tendría que implementar. ¿Esos módulos tendrían que recibir información? Sí, tienen que recibir información. El módulo mayor tiene que recibir los números para poder compararlos. Yo tengo que decir, número 1 es mayor que el número 2, sí, pero para poder hacer eso los tengo que recibir. Entonces necesito parámetros donde recibo información. Pero esos dos números, ¿los tengo que modificar? No, no los tengo que modificar. Entonces son parámetros por valor, no van a ser parámetros por referencia. Ahora, si yo tendría que devolver, ¿cuál es el valor mayor? El valor mayor. ¿Podría implementarlo con un procedimiento, el módulo mayor? ¿Se entiende la pregunta? Este módulo mayor, que va a recibir dos parámetros por valor, ¿qué tipo de módulo es? ¿Una función o un procedimiento? Bien, bien, bien. Miren, a ver, vamos a trabajarlo así. Si fuera un procedimiento, vamos a analizar lo que estoy hablando ahora. Si fuera un procedimiento, ¿sí? Si fuera un procedimiento, tendría que recibir por medio de un parámetro, por medio de dos parámetros por valor, los dos números, ¿sí? Y para devolver, ¿cuál es el mayor? ¿Qué tendría que usar? ¿Qué tipo de parámetro? Un tercer parámetro. Pero ese parámetro, ¿cómo tendría que ser? Un parámetro por referencia tendría que ser, ¿sí? Ahora, eso si lo implemento con un procedimiento. ¿Podría implementarlo con una función? Ignacio, lo que pasa es que el punto de retorno, si vos tenés una función, ahí hablamos de punto de retorno. En un procedimiento no hablamos de punto de retorno, ¿sí? Claro. Ahora, la función realiza una única tarea. ¿Y cuál es esa tarea? Comparar y devolver el resultado de la comparación. Esa sería la tarea de la función. Comparo y el resultado de la comparación es lo que devuelvo. No estoy haciendo dos tareas. ¿Se entiende, Eliseo? A ver. Sí, ¿se entiende, Eliseo? Bien. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a avanzar el código. Así tratamos de mirar un poquito lo que estoy analizando en forma audible. Vamos a visualizar. ¿Sí? Vamos a visualizar código, que esto es lo que ayuda. Vamos a mirar un poquito lo que está a la izquierda. Lo que está a la izquierda. Tengo el programa y este programa, fíjense en que implementé mayor, el módulo mayor lo implementé con un prosidio. ¿Por qué lo implementé con un prosidio? Porque en realidad quería que ustedes vean
cómo puedo usar el parámetro por valor y cómo puedo usar el parámetro por referencia. ¿Sí? Vamos a mirarlo un poquito y después vamos a ver si mayor no podría ser una función. Vamos a analizarlo. Vamos a mirar el procedimiento 1. El procedimiento 1. El presidio mayor. El presidio mayor tiene entre paréntesis toda esta lista de parámetros. Entre paréntesis tengo toda esa lista de parámetros. Así que ahora tengo número 1 y número 2, que son parámetros por valor de tipo entero. Y tengo un tercer parámetro, que es max. Max es un parámetro por referencia y es de tipo entero también. Y fíjense en que el cálculo que en definitiva está haciendo este presidio, es comparar. Y se queda con el mayor. ¿Y qué es lo que dice? Si número 1 es mayor o igual a número 2, y permítanme preguntarlo así, ¿sí? ¿Por qué? Porque si llegan a ser igual, estoy considerando que el mayor es el número 1. Si los dos números son iguales, estoy devolviendo como mayor el número 1. ¿Sí? No estoy haciendo un mayor estricto, me lo estoy permitiendo, lo estoy considerando así porque tampoco el enunciado me está diciendo en forma más explícita que lo acote. ¿Bien? Pero tenemos número 1 es mayor o igual al número 2. Si es mayor, entonces digo max, que es el parámetro por referencia, le asigno número 1. De lo contrario, a max le asigno el número 2. Eso es lo que estoy haciendo. El resultado de la comparación. ¿Qué significa? Que si el número 1 supera el número 2, devuelvo el número 1. Y si no supera y no es igual al número 2, devuelvo el número 2. ¿Queda claro el presidio mayor? Lo que hay que hacer creo que se entiende. El tema es entender el uso con los parámetros. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. Bien. Bien. Vamos a mirar un poquito el segundo módulo, que en este caso es una función. La función impar. Function impar. Entre paréntesis está el parámetro. Detalle y pregunto a todos. ¿Una función puede usar un parámetro por referencia? Eliseo dice no, Germán dice no, Camil dice que piensa que no, imagina que no, Matías no. Bien, bueno, en líneas generales pienso que todos, Eliseo dice solo de entrada usaba, exactamente Eliseo. Nosotros en la clase pasada dijimos que solamente la función iba a manejar parámetros de entrada, que era el concepto del curso de ingreso, el parámetro de entrada. Hoy, a partir de esta clase, hacemos la traducción. ¿Qué significa? Nosotros dijimos, lo que usábamos en el curso de ingreso, que era un parámetro de entrada, acá va a ser parámetro por valor. Con lo cual, las funciones no pueden usar parámetros por referencia. No pueden usar parámetros por referencia. Eso nos tiene que quedar claro, conceptualmente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Leonardo Martín, o sea que no devuelve. Sí, devuelve un tipo de dato, pero devuelve un único tipo de dato. Si usara, a ver, la pregunta a todos. ¿Por qué conceptualmente no puedo usar parámetro por referencia? No porque yo le dije en la clase pasada que eran de entrada. ¿Por qué? Ahora le estoy pidiendo la lógica, ¿eh? Eso es lo que le estoy pidiendo. Eliseo me dijo bien, en la clase pasada dijimos que solamente tenían que usar parámetros de entrada. Y eso fue medio como que se los tiré así. Pero ahora yo quiero que entiendan por qué. No porque yo se los digo. A ver, Fabricio, devolvería varios valores. Eso es correcto lo que estás diciendo. Pero la función, conceptualmente, ¿cuántos valores tiene que devolver? 1. Esa es la respuesta. Como la función devuelve un único valor, si yo a la función le agrego parámetros por referencia, que Pascal te lo permite, porque es lo que yo les digo siempre, el lenguaje se fue deformando el lenguaje. Permite un montón de cosas. Pero conceptualmente,
conceptualmente. Nosotros no lo permitimos porque rompe el concepto de la función. La función devuelve un único valor. Y si yo tengo ese único valor más un parámetro por referencia, ¿cuánto estoy devolviendo? Dos valores, no uno solo. Rompo el concepto de la definición de función. Y para eso directamente ni uso una función. ¿Qué uso? Un prosidio. Es lo mismo. Bien. Bueno, avancemos un poco más. La función impar, obviamente, tiene parámetro por valor, que es el nombre valor, es de tipo entero, y devuelve un booleano, un lógico, un valor lógico. ¿Qué es lo que hace? Fíjense, miren la pantalla. Está haciendo la división de valor por 2, pero se queda con el resto, la división entera y se queda con el resto. Y el resultado del resto lo está comparando igual a 1, está preguntando si es igual a 1. ¿Qué significa? ¿Cómo yo sé si un número es impar? Porque lo divido por 2 y miro el resto. Si el resto es 0, el número es par. Si el resto es 1, es porque el número era un impar. ¿Eso lo vemos todos? ¿Eso queda claro para todos? ¿Hay alguno que no lo vea? Bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la función? Vuelvo a repetir lo que acabo de decir. La función recibe un único parámetro. Ese parámetro se llama valor. El parámetro se llama valor. ¿Sí? Valor es un parámetro que, al ser un parámetro, justo no es el mejor nombre, ¿no? Valor, un parámetro por valor. Pero bueno, a ver, al ser el parámetro por valor, es como si fuera una variable local. Es una variable local, prácticamente, porque es local al módulo. ¿Y qué es lo que va a recibir? Va a recibir una copia de lo que me estén pasando en el programa principal. Fíjense que en el programa principal, si miramos a la derecha, ¿dónde se invoca la función? Se está invocando en el if. La función se invoca en el if. Eso se está haciendo. Fíjense, en el presidium mayor, en la función, ¿sí? Va a tomar el valor de max i. Eso es lo que va a tomar. ¿Sí? El valor que, en la copia que le voy a pasar, lo que max i valga es lo que se le va a copiar a el parámetro de la función, porque es un parámetro por valor. Ojo, Leonardo, ojo con... A ver, es difícil porque estamos manejando un chat. Es difícil porque estamos manejando un chat. Pero si vos haces que la interpretación max i sería valor, como si fuera, está apuntando al mismo lugar, valor que max i, eso es un parámetro por referencia. En realidad, valor va a tener una copia de max i. Esa sería la expresión correcta. Valor tiene una copia de max i. Cuando nosotros hablamos de parámetros por valor, hablamos de copia. Por eso yo le decía, me presento en una oficina y presento una fotocopia, porque estamos hablando de una copia. ¿Sí? Eso es lo que tiene que quedar claro a todos. No estoy trabajando con max i dentro de la función, estoy trabajando con valor. Y valor es una copia de max i. Nunca se va a modificar max i con un parámetro por valor, exactamente. Bueno, vamos a mirar el código del programa principal, que es lo que nos interesa en cierto modo. Fíjense que en el código del programa principal tenemos declaradas variables n1 y n2, que son enteras, max i, que lo vamos a utilizar para poder tener el resultado de cuál de estos números es el mayor del par de números, y tenemos el contador, que lo vamos a llamar cant, es la variable que vamos a utilizar como contador. Obviamente, como la variable cant la vamos a utilizar como contador, la vamos a inicializar en 0. Después lo que vamos a hacer es, vamos a leer dos números. Por lo tanto, para poder leer esos números del par, necesito hacer la operación read de n1 y read de n2. Eso es lo que estamos haciendo en el programa principal. Aparece el while. ¿Por qué aparece el while? Porque esta es la estructura de control, que es lo que decíamos hoy. Pero quiero que miren un detalle. ¿Por qué tengo una condición doble? Tengo una condición doble donde estoy analizando n1 es distinto de 0, n2 es distinto de 0 y no estoy usando un AND, un I. Estamos usando un OR. ¿Por qué?
¿Se entiende lo que estoy preguntando? En la línea del while, la condición, y Leonardo, ahí está el tema. ¿Por qué no es un AND y estoy usando un OR? Bien, Marina. Marina dice, porque uno de los dos valores puede ser 0. Sí, uno de los dos valores puede ser 0. Pero si uno de los dos, uno de los dos es 0, yo tengo que seguir procesando, leyendo. Yo para terminar, ¿qué necesito? Que los dos sean ¿qué? Los dos necesito que sean 0. Entonces, ahora, con el AND, o sea, con el I, acuérdense en la tabla del I. Vamos a detener esto, la PPT, vamos a detenerla, y vamos a compartir el Paint. Voy a dibujar algo. Vamos acá en el Paint y vamos a hoja nueva. La tabla del AND, ¿sí? Si yo tengo que verdadero, AND, verdadero, el resultado, ¿qué es? Es verdadero. No estoy viendo el chat. Bien, Leonardo, es verdadero. Ahora, verdadero and falso, ¿qué es? El resultado es falso. Falso and verdadero, ¿qué es? Es falso. Y obviamente falso and falso es falso. Este es el resultado de la tabla del AND. Si nosotros recordamos el while, si yo le pongo un AND al while, con tener ya uno de los dos números del par, un número solo del par que sea 0, me termina el while. Ese es el problema. ¿Ven las condiciones de la tabla de verdad? Porque donde yo tengo que el número 1 es verdadero porque no es distinto de 0, es 0, y el otro por más que no sea 0, se me termina el while. Y yo necesito terminar cuando los dos sean 0. ¿Qué significa? Que si yo tengo la tabla del OR, yo voy a decir verdadero o verdadero, obviamente, va a ser ¿qué cosa? Verdadero. Pero ahora yo digo falso o verdadero, ¿y acá qué me va a dar? ¿Ahora me va a dar verdadero? ¿Hasta cuándo? Hasta que los dos sean ¿qué cosa? Hasta que los dos sean FF, falso, falso. Vamos a poner la otra que nos falta, si no, no nos salteamos. ¿Sí? ¿Y cuándo me va a dar acá? Cuando los dos recién sean falso, falso. Voy más lento escribiendo, ¿no? Que hablando. Y ahí está el tema. Ahí está el tema. Yo necesito que los dos sean 0 para decir se termina el while. Por eso estamos usando un OR. Detengo acá el Paint y volvemos de nuevo a la PPT. Bien, volvemos a la PPT. Aguárdenme que abro el chat porque no lo estoy viendo. Aguárdenme, por favor. Bien, tengo el chat abierto. Bien. ¿Hay alguno que no le queda claro por qué usamos el OR? Bien, creo que con el dibujo de las tablas lógicas, creo que nos tiene que quedar claro por qué usamos el OR. Porque nosotros necesitamos que cuando n1 sea distinto de 0, seguir, pero cuando sea 0, necesito que n2 también sea 0. Los dos necesito que sean 0. Entonces, si yo tengo un AND, con uno solo que ya sea 0, me termina el while. Y yo necesito terminar cuando los dos sean 0. Por eso estamos usando un OR. Porque estoy esperando el caso de falso, falso. Y recién ahí terminar. Bueno, creo que con esto queda claro el concepto de por qué usamos un OR. Bien, Leonardo. Bien, avancemos. Ya avanzamos. A ver, estamos entrando al while. Lo primero que nos encontramos en el cuerpo del while es la invocación al presidium mayor. Eso es lo que nos encontramos. Estamos invocando, estamos ejecutando el procedimiento mayor. Y fíjense que mayor
se le está pasando N1, N2 y max I. Eso es lo que se está pasando como parámetro. Pero ¿qué recibía? El, pa- el- ¿Qué recibía el encabezado del presidio mayor? Dos parámetros por valor y uno por referencia. O sea que el tercer parámetro es por referencia, max I. O sea que cuando yo estoy trabajando con max dentro del presidio mayor, en definitiva, ¿con qué estoy trabajando? Estoy alterando el contenido de quién? De max I. De max I. Cuando yo estoy trabajando en el módulo con max, es como si yo estuviera trabajando directamente con la variable max I del programa principal. ¿Nos queda claro a todos eso? Bien, perfecto. Avancemos entonces. Mayor, les paso los dos parámetros, los dos números por valor, y en max I me va a devolver el parámetro por referencia al resultado de la comparación. ¿Sí? Si yo el ejemplo que teníamos hoy, que creo que era 0 y 18, vamos a tomar ese, 0 y 18, o 0 y 15 era, perdón, 0 y 15. N1, que es 0, N2, que es 15. ¿Cuál es el mayor? N2. N2 es. Entonces, en max I o en max, yo me voy a ir por el else del if. ¿Por qué? Porque 0 es mayor o igual a 15. No. Entonces me voy a ir por el else y voy a decir a max, ¿qué devuelvo? Num2 y num2 es 15. Devuelvo un 15. Entonces, cuando se termina la ejecución de mayor, en la variable max i, ¿qué tengo? El resultado, que es 15. Y ahora digo, invoco if con la función impar y le paso como parámetro max i. Y max i vale 15. ¿15 es impar? Sí, ¿por qué? Porque 15, que lo recibe valor que tiene un 15, mod 2, el resto es ¿qué? Es 1, porque el número es impar. Entonces la función que me va a devolver el resultado de comparar 15 mod 2, 1, 1 es igual a 1, ¿qué me va a devolver? Verdadero. Me va a devolver verdadero. Y si me devuelve verdadero, el if, ¿qué va a decir? Si es verdadero esto, sí es verdadero porque me están devolviendo valor lógico verdadero. Es verdadero. Entonces, then, ¿qué hago? Contador es igual a contador más 1. ¿Lo vemos? No. A ver, el orden de los parámetros, aguárdame, no me escriban más. El número, Leonardo, el orden de los parámetros no se altera nunca. Eso no se altera. El mismo orden en que se pasaron es en el mismo orden que se reciben. Eso no se altera nunca. Bien. Matías, la función solo recibe por referencia a Mac porque los parámetros num1 y num2 finalizan en el presidium mayor. No, no. La función le estoy pasando a la función la variable max i como parámetro, Matías. Le estoy pasando como parámetro a la función impar. Fíjate que en el if, cuando invocamos impar, entre paréntesis le pasamos max i. ¿Sí? No, Nahuel Polo, no es necesario inicializar max i. ¿Dónde se está inicializando max i? Que el resto de los compañeros, a ver si le responden a Nahuel. ¿Dónde se está inicializando max i? Sí, lo estoy usando como variable de programa, pero se está inicializando en el proceso mayor. Fíjate, Nahuel, en el presidio, exactamente. ¿Cuándo se inicializa, Nahuel, en el presidio? Cuando vos comparás N1 y N2, si N1 es mayor a N2. Y en función de esa comparación, recién ahí inicializás max. Y como max es un parámetro por referencia, estás inicializando max i en definitiva. ¿Quedó claro, Nahuel? Porque vos acordate que cuando nosotros trabajamos con un parámetro por referencia, estoy trabajando directamente con el origen. ¿Qué significa? Estoy trabajando con la variable del programa principal, max i en definitiva. A ver, el resto. Aguárdame.
No escriba más, por favor. A ver, Fabricio. ¿No podrías ahorrarte un if si haces que el function devuelva un integer que sea el resultado del mod 2, que siempre va a ser 1 o 0, y directamente sumar eso al can ahorrando un if? Sí, Fabricio, si haces eso, genial. Y si lo ves así, un golazo. Pero para el resto, que eso es difícil poder verlo, en cierto modo, no es que no lo van a ver nunca, esto es una cuestión de ir progresando en la programación y madurando conceptos y formas de programar. Si vos lo ves así, Fabricio, sí se puede. Eso lo puedes hacer. A ver, el resto, Leonardo. El error que cometía yo era ver si había un parámetro llamado de la misma forma. No, nosotros no tenemos que ver si los parámetros se llaman de la misma forma. Porque yo podría tener, como en la clase pasada, le dije, parámetros y variables que sean del mismo nombre. No, no, el tema es por orden. ¿Sí? Bien. Bien. No, 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 no es que no, Fabricio, no es que no lo habíamos enseñado. Nosotros le damos lo que es lo básico de la programación. Si vos me decís, mirá, yo maduro este concepto y lo veo de tal manera y lo consultás, te voy a decir, sí, no, perfecto, y obviamente que sea correcto, ¿no? Y te voy a decir, perfecto y que lo podés usar. A ver, pero no todos en un principio lo ven de esa forma. Entonces, lo mejor es ver lo básico, ir madurando los conceptos e ir avanzando. Y a la larga eso sale solo después, ¿sí? Pero yo lo que quiero es que todos lo vean y no presentar casos que alguno lo vea y el resto no. Eso es lo que queremos presentar. Bien, avancemos. Ya ejecutamos mayor. Ejecutamos el if. El if, si nos devolvía de verdadero porque era impar, contabilizamos. ¿Qué nos queda hacer? Lo último que vamos a hacer en el while. Y esto es a ver, es algo tipo metódico, regla, tómenlo como más les guste. Yo no lo quiero decir, esto siempre es así, pero es como una regla. En el while, lo último lo que tengo que hacer es lo que está relacionado con las condiciones. Y lo que está relacionado con las condiciones son las variables. Y esas variables son las que yo leo desde el teclado. Entonces tengo que leer. Lo último que tengo que hacer en el while es volver a leer. Si yo fuera del while leí para poder entrar al while, lo último que tengo que hacer en el while es leer. ¿Lo vemos todos eso? El read N1, read N2 es lo último que se hace en el while. Siempre va a ser así. Porque cuando pegue la vuelta el ciclo del while, ¿qué tengo que comparar? N1, N2, pero que sean valores nuevos. Si no, me quedo iterando siempre con los mismos valores. No, no, Leonardo no hace una sola vuelta, va a hacer N1000 vueltas porque nunca va a terminar ese while. Siempre son los mismos valores. Si N1 y N2 nunca los modifiqué. La forma de modificarlo es con el read. Se queda en infinito. Sí. Bien. Obviamente, ¿cuándo va a terminar el while? Cuando N1 y N2 lea desde el teclado el valor 0. Cuando lea el valor 0 en N1 y lea el valor 0 en N2, el while va a terminar y obviamente el write can que va a imprimir la cantidad que Kant es el contador, la cantidad de números que encontré que eran impares. Bien, ¿alguna duda sobre este ejercicio? Bueno, avanzamos con el que sigue. Vamos a presentar lo que les gusta a ustedes, que son los que imprime. A ver. Estos benditos que imprime. ¿Con qué nos encontramos? Fíjense con qué nos encontramos. Nos encontramos que arranca nuestro programa con una variable global. Y esa variable global se llama A y es de tipo entero. Después nos encontramos con el procedimiento número, que tiene un parámetro por valor A y un parámetro por referencia B. Sigan en pantalla lo que yo estoy hablando.
Y dentro del prosidio número, tengo una variable local que se llama A. O sea que en otras palabras podría decir que tengo dos variables locales, una es la variable y otra es el parámetro por valor A. ¿Lo vemos todos? Ahora la pregunta es la siguiente. La primer línea, no, Eliseo, no. ¿Por qué? Porque acá tenemos un tema que es alcance, que es el tema de la clase pasada. La clase pasada nosotros hablamos de alcance. Y cuando hablamos de alcance, cuando dice A le asigno el resultado de 36 mod 2 más 3. Esa A, ¿cuál es? ¿Es la variable global? ¿Es el parámetro? ¿O es la variable local al módulo número? Es la del proceso. Es la variable local. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando hablamos de alcance, vamos a tratar de buscar cuál es aquello que está más cercano declarado. ¿Y cuál es la declaración más cercana que figura A? La variable local, al proceso. Ese es el espacio más cercano de declaración que aparece A. Si yo no tuviera la sección de declaración de variables locales del proceso, ¿cuál sería ese A? No, Eliseo, la global no. El parámetro, Eliana. Muy bien. Eliseo, ¿ves que sería el parámetro? Porque lo más cercano, si no hay variable local, lo más cercano es el parámetro. Y si no tuviera el parámetro, recién ahí sería la global. Recién ahí sería la global. ¿Se ve, Eliseo? Bien, espero que el resto con estas aclaraciones también vaya viendo lo mismo que Eliseo que estamos planteando, ¿sí? Bueno, avancemos un poco más. Tenemos el presidio número con sus parámetros, la variable local al presidio número, el cuerpo del presidio número, y viene una sección de declaración de variables. La sección de declaración de variables son las variables locales al programa principal, A y B de tipo entero. Y esto es lo que hablamos hace un ratito y la clase pasada también, donde decíamos, yo acá me encuentro que las variables locales al programa principal, A y B, también se llaman igual que, por ejemplo, los parámetros del procedimiento, del proceso número, del prosidio número. Se llaman igual. Pero ahora yo tengo que tener bien en claro, y esto lo tenemos que ver todos, chicos, lo tenemos que tener claro en sí. No soy malo, no soy malo. Es para que nosotros lo veamos, es para que lo veamos. A ver, ¿cuál es la idea? Que yo tengo que mirar y decir, A y B, cuando digo en el cuerpo del programa principal, A le asigno 8 y a B le asigno 6, ese A y esa B son variables locales al programa principal. Variables locales al programa principal. Y acá sí viene la parte mala, Leonardo. Acá sí viene. ¿Por qué? Porque ahora, fíjense en que después de haber asignado a A8, a B6, viene la invocación al prosidio número. Y la invocación al prosidio número dice, en el orden de los parámetros, los invierte. Está pasando la variable local al programa principal B y después la variable local A. O sea, ¿qué significa? Que la copia de B se la pasa al parámetro A. Y la copia de A, lo que tiene A, se lo pasa al parámetro B. Pero B no le pasa una copia porque B está trabajando con el origen. O sea que cuando yo invoque al parámetro B en el prosidio, al parámetro B, yo estoy trabajando con la variable local A del programa principal. Esto es lo confuso.
Sí, es complicado. Usar los mismos nombres es complicado. Pero a ver, lo estamos planteando para que podamos entender los conceptos y diferenciarlo, porque si no, si los vemos con distintos nombres, no lo vemos. A ver, Lucas. No, Lucas no. Cuando te aparece la palabra en el prosidio, en el encabezado del prosidio, aparece var b dos puntos integer, significa que ese parámetro b es un parámetro por referencia. Y no es una variable local, es un parámetro por referencia. Y si ese parámetro por referencia, está apuntando al mismo lugar, que fíjate que en número, vos acá en número, vos le estás pasando, cuando invocás, haces la invocación de número, le estás pasando b, a. O sea que el parámetro por referencia b está modificando directamente la variable a del programa principal. ¿Lo ves, Lucas? A ver, vamos, déjame ver un cachito. Participantes, Lucas. A ver, Lucas. Lucas. Opa, no te encuentro. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Con Lucas. Lucas Alde. Ah, acá tengo otro. Lucas Alde. A ver, desactiva el micrófono, Lucas. Estás hablando, pero no te escucho. Creo que el resto tampoco te está escuchando. Bueno, no te preocupes porque evidentemente estás con algún problema de audio en el micrófono, ¿sí? Te veo que estás emitiendo porque el micrófono está en verde, pero yo no te escucho y creo que el resto tampoco. Bien, bueno, ahí, pero ¿te quedó claro la explicación? Ahí me estás poniendo claro. Sí, bien, Lucas, listo, bárbaro, Lucas. Bueno, tratemos de avanzar un poco más, que esto es lo complejo de este ejercicio. Entender cómo se usan los parámetros. Ahora yo les hago una pregunta. Dentro de, eh, dentro de el procedimiento número, dentro del procedimiento número, miremos la pantalla y antes de responder piensen bien. Cuando se hace referencia a, en función de todo lo que dijimos, ¿qué a es? La variable local. La variable local del módulo. Perfecto. Por alcance es lo más cercano. Entonces, fíjense en que cuando yo trabaje con A, por más que A hubiese sido un parámetro por referencia, miren lo que estoy diciendo, si A hubiese sido un parámetro por referencia, ¿me cambiaba algo? No, no. Eliseo, creo que no. ¿El resto? Eliseo, no cambia nada, y esto es para todos. Por más que el parámetro A hoy es valor, pero vamos a suponer que no está como valor, lo pusiéramos como referencia. Miren, voy a hacer esto. Yo lo que estoy preguntando es esto. ¿Qué pasa si esto le pongo acá y lo voy a poner en mayúscula para cambiar? Y que quede bien en claro lo que estamos planteando. ¿Qué pasa si pongo eso? Aguárdame un cachito, que corro todas las ventanas, si no, no puedo. ¿Se ve lo que estoy planteando? Yo lo que estoy planteando es, ¿cambia en algo que el parámetro ahora A sea por referencia?
No cambia nada, porque por alcance, y acá está el concepto, por alcance, tengo una variable local que se llama A. Entonces, por alcance, la variable local le gana todo lo que esté más arriba. ¿Nos queda claro a todos? Bien. Entonces, esto de hablar de conceptos y hablar de alcance, parámetro por valor, parámetro por referencia, entender los conceptos, que son cosas fundamentales, esto hace mucho el código y a la interpretación del código, porque yo podría decir, yo cuando tengo un parámetro por referencia voy a tocar el origen. Ojo, sí, voy a tocar el origen, pero si yo tengo por alcance, tengo una variable local que se llama del mismo nombre que el parámetro, yo nunca voy a tocar el origen, porque voy a estar trabajando con el parámetro y no, perdón, con la variable local y no con el parámetro. Entonces, estos conceptos son importantes tenerlos claros. A ver, cuando yo haga un write de A, ¿voy a imprimir qué cosa? ¿Lo que tiene el parámetro? No. Voy a imprimir la variable local, porque es la variable local por alcance la que estoy trabajando. Y cuando haga un write de B, es el parámetro por referencia que en definitiva me alteró A. Miren, yo sin hacer ningún cálculo, les puedo decir el resultado del write del cuerpo principal. A imprime 8. B no se lo puedo decir. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Nahuel me dice que sí. Tosi Agustín me dice que sí. Matías me dice que sí. Martín me dice que sí. Leonardo se perdió. ¿Y el resto? Eliseo, B tomaría el valor que modifique el proceso número. Creo que se perdieron varios, me parece, no solamente Leonardo, porque lo que dije no es así, no es así. Yo lo que acabo de decir es, el programa principal, el write del programa principal, dije A imprime 8, B se modifica. Y está mal eso lo que acabo de decir. Está mal. Porque A, fíjense, como la estoy pasando en el segundo lugar, A es un parámetro por referencia y A se va a modificar. Porque la variable A la estoy pasando en el segundo lugar de un parámetro por referencia. En el proceso número, el parámetro por referencia es B. Con lo cual voy a estar modificando A. Entonces A se va a modificar. En cambio B en el programa principal, siempre va a ser 6. ¿Por qué? Porque permítanme volver de nuevo al ejemplo anterior, ¿no? Porque si no, va a modificarse. Eso es lo que estábamos planteando, el ejemplo original. A, como es un parámetro, A es un parámetro, me fui. A es un parámetro por valor, me fui mal. A es un parámetro por valor y lo estoy pasando B como parámetro en el primer lugar de A, B nunca cambia. B nunca cambia porque B siempre se pasa una copia de B. Con lo cual, el original de B se mantiene intacto. Entonces yo puedo afirmar, sin hacer ningún cálculo, que A se va a poder modificar, puede o no modificarse, y B nunca se va a modificar. ¿Nos queda claro a todos eso? Leonardo, A puede o no modificarse, va a depender de lo que pase dentro del módulo con el parámetro B. Si B en ese parámetro me lo modifica, me está tocando A, entonces me lo va a modificar a A. Si B
no hace nada. A ver, yo mirando el código ya te puedo decir que B lo estoy modificando porque tengo una asignación de B. ¿Cuál es la asignación? Y tengo más de una vez, estoy asignando a B. Entonces lo estoy modificando a B. Con lo cual, el parámetro B que está tocando A se va a modificar sí o sí. A se modifica. A se modifica. En cambio, B, la variable B en el programa principal, sí, siempre va a ver. No, Leonardo. A ver, en los dos casos, no. A va a depender de lo que se modifica el número, el parámetro B. En cambio, la variable B del programa principal, como la estoy pasando en el primer orden, que es un parámetro por valor, B en el programa principal nunca se va a modificar. O sea que el rate ese siempre va a imprimir 6. Bien. Sí, sí. Pasamos eso. Los pasamos invertidos. Pero yo tengo que mirar por orden, no por nombre. Por orden, no por nombre. ¿Sí? Están invertidos. Ahora un cachito que te busco. Leonardo. Leonardo Martín. Abrite el micrófono, Leonardo. Ah, no tenés micrófono. Bueno, no hay problema. Bueno, sí, están invertidos. Sí, esa es la forma en que los estamos invocando. Están invertidos. Pero más allá de que estén invertidos, yo lo que tengo que mirar es por orden. El variable B se corresponde con el parámetro A, por valor. Variable A se corresponde con el parámetro por referencia B. Entonces, cuando yo modifique B en el proceso, o en el procedimiento, cuando yo modifique B, estoy modificando A en el programa principal. Eso es lo que me tiene que quedar claro. En cambio, cuando yo quiera hacer algo con A, no importa lo que sea, como es por valor, nunca voy a tocar B del programa principal, nunca. ¿Al resto le quedó una duda? No, por favor. ¿Al resto le quedó alguna duda con respecto a esto que estamos hablando? Bien, bien. Bueno, repasamos de nuevo. Cuando nosotros hablamos de un parámetro por valor, no tiene la palabra clave var. Y lo que estamos hablando de un parámetro por valor es que se le pasa una copia. Con lo cual, yo esa copia la puedo modificar, la puedo, no sé, hacer de todo a esa copia. En el lugar original del parámetro, nunca se alteró, nunca se alteró. En cambio, cuando yo tengo un parámetro por referencia que tiene la palabra clave var delante, ese parámetro cuando yo estoy modificando, estoy haciendo un cambio, lo que sea, siempre estoy alterando el extremo del programa principal, la variable del programa principal. Eso es lo que nos tiene que quedar claro a todos. Si nosotros entendemos eso y lo otro que hablamos en la clase pasada, que es el alcance de la variable, es cuestión de madurar esto con práctica. Con práctica. Y eso es lo que van a tener que hacer ahora en la práctica del viernes. Bueno, gente, con esto cerramos este tema. La clase que viene vamos a hacerla también virtual y les voy a colgar un nuevo link, no este, porque este expira ahora, ya expiró en realidad, prácticamente. Así que este link prácticamente expiró. Les voy a dejar un nuevo link para que se puedan conectar. ¿Mm?
Sí, 18:30 el próximo miércoles. Y el otro, ya vamos a arrancar a las 17:30, turnos 7 y 8, todo junto, pero eso se lo voy a dejar publicado, así que no se preocupen. Bueno, chicos, no, la próxima no es presencial, es virtual, es lo que estamos diciendo. Vamos a poner de nuevo el chat en la cartelera, vamos a poner un nuevo link. Y el presencial va a ser 17:30, ¿sí? El próximo miércoles nos vemos virtualmente, nos vemos, una forma de decir, una expresión, pero nos encontramos acá. No, el presencial siempre va a ser en el aula 11, que es donde dictamos la clase presencial. Siempre en el aula 11, porque es un aula grande que podemos entrar todos. El tema es poder tener espacio para estar todos sentados, ese es el tema, ¿sí? Es la prioridad. No, no tomamos parcial teórico de KDP, por lo menos por ahora. Gente, cerramos la sala. Hasta la próxima. Nos vemos. Cierro. Chao, chao.